Buenos días. Seguimos con la epístola de los Gálatas. Estábamos en el capítulo 1 y los versículos del 9 al 10. Dice así la palabra. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos: si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o busco complacer a hombres. Si aún complacer a hombres, no sería siervo del Mesías. Si nos fijamos en el versículo 8, también es la misma advertencia. ¿Y por qué Pablo repite dos veces esta misma advertencia? Es que ahora para abajo. Ahí. Y es que la advertencia contra la falsa doctrina nunca es molestia repetirla. Como dice en Filipenses Pablo, a mí no es molesto escribiros otra vez las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y es que la razón por la que Pablo advierte a los Gálatas es que está preocupado por su salvación, porque los falsos maestros estaban intentando engañarlos. Y Pablo no quiere eso, quiere que entiendan el evangelio de la verdad que les ha predicado, que es ese, el verdadero evangelio, el único que puede salvarlos. Porque Timoteo, con una preparación excelente, fue advertido para mantenerse alejado del error y solo concentrarse en la verdad pura. ¿Por qué Pablo está tan interesado en que los Gálatas no siguieran estos falsos maestros? ¿Qué había en la predicación de estos que tanto le hacía sufrir a Pablo? Pues es que la falsa doctrina conduce a falsa adoración y a la falsa salvación. Porque es solo la verdad, la palabra revelada, la palabra que predicaba Pablo, a aquella que lleva a la salvación. Y cualquier otra cosa parecida a la verdad, pero que no es la verdad, es el diablo, que anda como león rugiente a quien devorar. Porque someterse a enseñanzas, por muy bonitas o ortodoxas que parezcan, es desobedecer a la palabra de Dios y contribuir al descrédito del Evangelio. Pero ahora surge una pregunta. Si nosotros sabemos que predicamos la verdad y hay otras personas que no la predican, esas doctrinas tan ortodoxas que parecen, ¿debemos ser intransigentes cuando predicamos a personas evangélicas, entre comillas? ¿Debemos ser intransigentes con testigos, con los adventistas, con los carismáticos? Pues obviamente sí, debemos de ser implacables contra esas doctrinas que afectan a la verdad fundamental del Evangelio. ¿Pero debemos de ser así con todas las personas? Obviamente no. Porque que yo crea que el milenio es literal no me da a mí la oportunidad de tachar a otra persona que cree que es simbólico de una persona hereje o no cristiana. La predestinación yo la creo y muchos de aquí pues no la creerán. Tampoco me da mi crédito de pensar que esos son unos ignorantes y que no han aprendido nada de Dios. Tenemos que ser bíblicos con aquellos que rechazan la verdad fundamental de la palabra. Eso es agradar a Dios. Rechazar a aquellos que somos cristianos y tenemos diferencias doctrinales es desagradar a Dios. Y es que esta misma advertencia se puede dar en los tiempos de hoy. El evangelio que hoy se predica también tiene un componente humanista, un componente donde la gracia no da opción al pecador en materia de salvación. La formulación humanista de hoy es: tú puedes, esfuerzo personal, determinación, experiencias, y con todo eso también debemos de ser intransigentes, porque ese evangelio es un evangelio de mentira, un evangelio que mete a las personas en unas charlas motivacionales donde solo se habla de ti y de ti.
y están llevando a ovejas al matadero. Uno de estos predicadores donde tienen doctrinas falsas que llevan a la falsa salvación es Joel Osteen, que hace poco tuvo un tiroteo en su iglesia. Y hay un sermón que dice, y cito textualmente: si dices, yo soy tan torpe, la torpeza viene por ti. Yo soy tan viejo, las arrugas vienen por ti. Yo soy tan gordo, las calorías vienen por ti. Es como si las invitaras. A todo que digas después del yo soy, le estás haciendo una invitación, abriendo la puerta y dándole permiso para que esté en tu vida. Austin enseña que el problema fundamental del cristiano es la autoestima. Y los judaizantes pensaban que el problema fundamental era seguir las ceremonias. Hoy en día en la iglesia también podemos entender que el problema fundamental es animar a aquellos que están en la iglesia. Animar, me refiero a divertirlos. Que no se vayan de aquí tristes o aburridos, sino que hay que contar chistes, hay que contar una charla motivacional, que se vayan fuertes y guapos. Sigue Joel diciendo: levántate en la mañana e invita cosas buenas a tu vida. Yo soy bendito, yo soy fuerte, yo soy talentoso, disciplinado, enfocado, próspero. Cuando hablas así, Dios Todopoderoso convoca el talento y ve y encuentra a esa persona. Salud, fuerza, abundancia, disciplina salen en dirección a ti. Él cree que las palabras tienen el poder de cambiar la realidad. Yo creo que solo la palabra tiene ese poder para llevar a pecadores de las tinieblas a la luz, a la verdadera salvación. Y Austin tiene una audiencia de 7 millones de personas, que es medio millón más que la Comunidad de Madrid, escuchando que van a ser prósperas, que van a ser guapas y que van a ser jóvenes. Es el elixir de la vida. Y me acuerdo cuando mi padre me contaba cuentos, y había uno que me contaba que era el elixir de la vida. A aquel que lo tomara sería inmortal. Ese cuento es de Mary Shelley, se llama El mortal y inmortal, y cuenta esa misma historia. Y en 1833, pues muchos niños y no tan niños se creerían esta historia, de que habría una pócima, habría algo que les llevara a ser inmortales. Pero sabemos hoy a ciencia cierta que eso no existe. Pero en cambio, estamos pensando y estamos creyendo que Dios es un genio, que es un mago y que nos concede 3 deseos: salud, dinero y belleza. Bueno, yo salud ya tengo. Es que Pablo llama anatema a los falsos maestros que llevaban esas ovejas al matadero. Se enfurecía de esta manera que tachaba a los falsos de que eran falsos. Denunciaba su doctrina, su actividad y la manera de vivir que no correspondía a lo que ellos decían. Como los antiguos fariseos en Mateo, ya tan pesadas cargas las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Pablo estaba denunciando a los falsos maestros, al evangelio judaizante, a hacer obras a mayores de la gracia. El evangelio de hoy también es así. El evangelio de hoy es así también en muchas iglesias. Dios hace algo y tú tienes que hacer otra cosa. Tienes que ayudar a Dios. Y recuerdo una charla que tuve con una prima mía hace ya mucho tiempo, cuando estaba empezando a leer la Biblia. Y me pregunta: Cristian, y esa niña es más joven que yo, me dice: Cristian, ¿por qué Dios te ha elegido para la salvación? Y yo le dije con todo mi ego: porque me lo merezco. Porque me lo merezco. Soy bueno, tengo actitudes, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Y ella me dice: no, Cristian, Él te ha salvado porque Él ha querido, por el puro afecto de su voluntad. Y ahí se me cayó el ego y todo el esfuerzo personal que tú puedes tener como para llegar a Dios y agradarle a Él.
Y cuando me dijo eso entendí lo que es Dios. Dios no llama porque tú lo has llamado. Dios no llama porque tú eres algo. Dios llama a los débiles, a aquellos que se saben que son pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Siguiendo con aquí, dice que atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni la quieren mover con un dedo. La sociedad es un reflejo de muchos púlpitos, de muchas pseudo iglesias. Estos falsos maestros estaban absolutamente engañando a la gente. Es que la sociedad es un reflejo de los púlpitos. La Iglesia Luterana en Estados Unidos eligió a su primer obispo gay. O sin ir más lejos, hace tiempo la profeta de Feijóo, Yadira Maestre, tuvo un meeting con ellos, con los del PP. Y esa pastora enseñó ¿qué? Enseñó profecías, enseñó revelaciones, enseñó toda aquella basura de los carismáticos. Y obviamente a muchos de nosotros, pues quizás todo esto que estoy hablando no sea muy difícil de engañar, porque debemos de ser como la sal, porque Satanás es como el agua entre rendijas, que se introduce en esas rendijas. Empezamos quizás a ver que todas las religiones pues llevan a la salvación, que Dios es un Dios de amor y que no hay que ser demasiado intransigentes, que hay que ser benevolentes, porque esta sociedad es simplemente amor, todo vale. Si yo quiero ser hombre, mujer, puedo fluir entre ellos. Debemos de ser como la sal, debemos denunciar a aquellos que tienen una falsa doctrina, no una opinión distinta en verdades que no son fundamentales. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si algunos proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Sean anatema a aquellos que nos vienen a tocar la puerta. Sean anatema a aquellos que nos dicen que tienen nuevas revelaciones. Sean anatema a aquellos que nos dicen que hay que rezar por los muertos en el purgatorio. Sean anatema, pero prediquemos la verdad con amor, porque debemos de ser intransigentes, pero con amor hacia los perdidos. ¿Pasas la segunda? Es que la verdadera doctrina conlleva a agradar a Dios. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios. ¿O busco complacer a los hombres? Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. Y es que Pablo aquí rebate una acusación de los judaizantes, porque la acusan de amoldearse a la audiencia para conseguir discípulos. Predicaba la circuncisión para los judíos, pero decía que para los gentiles no era. Esto es lo que le acusaban. También le acusan de ser un oportunista, porque al no exigir la circuncisión en los gentiles, podría llevar a ganarlos mejor para su causa. Pero es que resulta que la verdad fundamental que se esconde detrás del Evangelio de Pablo es el Evangelio de la gracia. Él creía, como todos nosotros hoy creemos, que la gracia se obtiene cuando uno se derrumba ante Dios y se declara pobre en espíritu, en aceptar la gratitud que Dios ofrece y sin importar lo que nosotros mismos podemos hacer, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros, que es morir en la cruz. Pablo había predicado el Evangelio de la gracia y después de un tiempo habían venido unos judaizantes dándoles una versión judía del Evangelio, diciendo que si querían agradar a Dios debían de seguir las ceremonias y apuntarse algo en la cuenta corriente con Dios. Estaban enseñando
que una persona debe de ganarse el favor de Dios. Y para Pablo esto era imposible. Los oponentes de Pablo declaran que él ponía la religión demasiado fácil para congraciarse con la gente. Pero es que esto no es verdad, es mentira. Pablo no ponía el evangelio más fácil. Pablo mostraba la cruz, diciendo: así os ha amado Dios, esta es vuestra reconciliación, esta es vuestra redención. No sois vosotros, no son vuestras obras, es Cristo en la cruz. Aceptarlo por fe, sabiendo que sois pobres en espíritu. Porque la religión no se convierte en un asunto de satisfacer las exigencias de la ley, sino en cumplir las demandas del amor. Es que, ¿por qué Pablo no agrada a los hombres? ¿Porque busca ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O busco complacer a hombres? La idea de agradar a Dios antes que a los hombres era un tema común entre los filósofos. Los demagogos que adulaban a las masas eran impopulares en estos círculos aristocráticos. Y Pablo retrata a aquellos que están haciendo esta versión judía del Evangelio como aquellos que solo quieren tener el visto bueno de las personas. Y recuerda que Pablo recuerda que sus enemigos lo acusan de cambiar el mensaje según los oyentes. Y pregunta: pero es que al insistir que hay un solo evangelio, ¿estoy tratando de agradar a Dios o a los hombres? Porque todos los hombres odian que solo hay un camino. Cuando nosotros predicamos un camino, estamos siendo odiados por los hombres, porque la gente quiere escuchar que simplemente tú eres bueno, que todos los caminos conducen a un Dios, que Alá, Dios, es un mismo Dios, que Buda es Dios, el karma, que si tú haces cosas buenas y te mueres, ¿cómo no vas a salvarlo? ¿Cómo Dios no va a salvar a esa persona que ha sido buena? Pero es que Pablo no estaba haciendo eso, no estaba cambiando el mensaje, no estaba haciendo un mensaje de buenismo, no se estaba ajustando a los hombres para que escucharan lo que ellos quisieran. Él estaba predicando el evangelio de la cruz, diciendo que solo había un camino, el camino de la cruz, que agrada a Dios. Y si no lo cambiase, no sería siervo de Cristo. En el evangelio de Pablo había flexibilidad dentro del evangelio. Pablo sigue las huellas de Jesús, porque Jesús comió con publicanos, con la cena que tuvo con Mateo, con prostitutas. Jesús bebió del agua del pozo de la Samaritana, y los discípulos se asombraron de que pudiera estar hablando con una mujer. Jesús dijo que tendrían que pagar impuestos al César y a Dios lo que es de Dios. Jesús sentó las bases de un modelo de amoldarse a la cultura, dejando el evangelio puro, el evangelio inmaculado. Y hoy nosotros, pues quizás también debemos de ser flexibles a la hora de evangelizar. Si aquellos cantan mucho más animados que nosotros, preguntémonos, ¿están haciendo algo malo? ¿Sí? No. No lo están haciendo nada malo. Es su forma de cantar, es su cultura. ¿Por qué vamos nosotros a denunciarlos? ¿Por qué no podemos nosotros tener una iglesia, ese tipo de música? Eso es amoldarse a la cultura. Eso es llevar el evangelio a todas las culturas. Y es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si no agrada a los hombres, agradará a Dios. ¿Y por qué agrada a Dios, Pablo? Agrada a Dios porque ha sido salvado por gracia, porque él conocía muy bien lo que había hecho antes. Dice en 1 Timoteo
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Él había conocido el camino de Cristo cuando caminaba hacia Damasco, porque cuando le cegó la luz, vio el rostro de Jesús, porque siendo ciego, vio la mayor grandeza que existe, que es a Jesús. Agrada a Dios porque ha sido salvado. Aquella vida salvada es una vida de frutos, una vida que muere para sí, para vivirla en Cristo, porque todo el que quiera perder su vida, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Y él vivió para una cosa, y fue para acabar la obra que el Señor le mandó. Y esto es todo lo que tenemos también que hacer nosotros. Debemos de llegar al final de nuestras vidas y decir: he acabado la carrera, he acabado lo que el Señor me ha mandado en esta vida. Y Pablo acabó esa carrera. Él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado. ¡Wow! Imaginaros, aún le sobró tiempo de vida después de haber terminado la carrera. Es que Dios nos ayude a ver nuestra vida en términos de que el trabajo de Dios todavía no se ha acabado. Y muchos podemos decir: pero yo soy una oveja, yo no tengo nada. Claro que tenemos. Todos somos ministros de Cristo, todos tenemos una voz, todo el mundo puede evangelizar, todo el mundo con sus manos puede tener buenas obras, todo el mundo puede hacer lo que Cristo le ha mandado. Y yo voy a hacer ahora una confesión. Yo tengo un deseo, y no lo sé si es de Dios o no, pero yo tengo un deseo de exponer todo el Nuevo Testamento. Yo quiero exponer todo el Nuevo Testamento palabra por palabra. No sé si el Señor me ha mandado a esto, no lo sé, pero yo sé que al final de mi vida el Señor me dirá: yo te lo mandé o no te lo mandé. Y con todo eso, si lo hago o no lo hago, que el Señor sea glorificado. Porque yo no quiero hacer nada que el Dios no me haya mandado. No quiero hacer nada por mí, sino por Él. Y puede vivir todo esto porque Él era un esclavo. Agrada a Dios porque es un esclavo. Antonio. Porque somos esclavos. Y un esclavo quizás para nosotros es algo un poco difícil, ¿no?, de entender. Jesús nos llama a ser esclavos. La palabra que se tradujo en la Reina Valera, doulos, se tradujo por siervos cuando tenía que ser esclavos. Quizás en tiempos de Casiodoro de Reina y después de Cipriano de Valera, pues la palabra tiene una connotación demasiado dura. Puede ser que aguara un poquito el Evangelio, porque el ser llamados esclavos de Cristo en esa época no debía de ser un llamado tan apremiante como lo es en realidad. Es la esclavitud que vivimos en Cristo, y no como la que escriben en los libros de historia. No es como la que vivió John Newton, traficante de esclavos y el escritor de el himno de Sublime Gracia. Somos esclavos de libertad. Pero, ¿de quién somos esclavos? ¿De quién somos esclavos? Porque nadie puede servir a dos señores. Porque somos esclavos o de Satanás o de Dios, nunca de los dos a la vez, porque Dios es un Dios celoso. Fue el hombre quien pecó, fueron los ángeles quien pecaron.
y lo hicimos voluntariamente. No podemos culpar a Dios de nuestro pecado. Como dice Abraham, que se pregunta con verdad y fuerza, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Y Eilú también dice, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Y también en Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. No heredamos la culpa de Dios, no heredamos el pecado de Dios, porque Dios no puede tener pecado. Heredamos la culpa de nuestros primeros padres, heredamos la culpa de Adán, porque por medio de un hombre entró el pecado al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a la humanidad, porque todos pecaron. A través del llamamiento, la regeneración y la fe en Cristo, nos volvemos esclavos de Cristo. Porque los esclavos, como esclavos del pecado, todos hemos sido hostiles a Dios, incapaz de agradarlo en cualquier sentido. Estábamos atados y cegados por el pecado y muertos en él. Éramos como un Lázaro muerto en la tumba. Y sin la voz de Dios que nos dice, Lázaro, ven fuera, el milagro de la salvación es imposible. La historia de Lázaro no solo demuestra el poder divino sobre la muerte, física como espiritual. Ilustra también una verdad teológica, que es que los muertos no pueden resucitarse a sí mismos. Es la intervención de Cristo, que el cuerpo de Lázaro sin vida vuelve a tener vida. Porque sin la intervención de Dios nosotros yacíamos muertos, y ha sido que nos ha llamado por nuestro nombre a vida eterna. Siguiendo con el tema de los esclavos. Antiguamente los esclavos romanos no elegían a sus amos, era al contrario. En el mundo del mercado de los esclavos romanos se elegía a los cautivos según las cualidades como fuerza, salud, apariencia. Pero nosotros somos esclavos de un Dios que nos ha elegido siendo nosotros unos débiles. Nosotros que somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es que ciertamente nos eligió para salvarnos, a pesar de nosotros mismos. No por ninguna bondad que había en nosotros, sino por el propósito eterno y para su gloria. Somos esclavos, pero también somos hijos, no comprados con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesús. Nos ha adoptado como hijos en su familia. Somos hijos por adopción por Cristo, que pagó nuestro pecado. ¿Y cómo podemos saber que somos hijos de Dios? Pues en primer lugar, somos hijos en adopción por la fe, porque más a todos los que le recibieron, esto es, han creído, han tenido fe, les dio potestad para ser hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo saber que eres un hijo de Dios? Percibes tu pecado, percibes que has sido una persona condenable, pecaminosa, y te has refugiado en Cristo, te has refugiado con un deseo sincero de ser reconciliado con Dios, de estar en paz con Dios. Te has refugiado en Cristo sabiendo que Él es un fiador absoluto, perfecto para salvar. Te has refugiado en Él, te has entregado a Él. Entonces, si todo esto has dicho que sí, puedes decir, yo pertenezco a Dios.
También otra segunda característica es que los hijos de Dios llevan la imagen de Dios. Así como yo ahora voy a tener un hijo, puede tener mi misma naturaleza. Yo voy a, quizás a mi hijo quizás se me va a parecer a mí, o a su madre, ¿no? Pero un hijo tiene la misma naturaleza que un padre. Pues así también Dios regenera a sus hijos a su imagen. Los hace partícipes de la naturaleza divina. Llegamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Si un creyente experimenta que en un tiempo estaba en tinieblas y ahora es luz, y conoce que al Señor el Espíritu Santo, que ha venido hacia ti, ciertamente llevas la imagen de Dios. Si desprecias la vanidad y solo tienes ojos para Cristo, para su hermosura, llevas la imagen de Dios. Si tu deleite es hacer la voluntad de Dios y no los deseos mundanos de tu carne, ciertamente llevas la imagen de Dios. Si los deseos del corazón van hacia Dios solo para tener comunión con Él, ciertamente llevas la imagen de Dios. Si un creyente percibe esto dentro de sí mismo, lleva la imagen de Dios. Y ahora estaréis preguntando, pero soy imperfecto. Es que todavía de este lado de la eternidad somos imperfectos. Y aunque seamos hijos de Dios, nuestra imagen sigue siendo imperfecta. Pero aun siendo imperfectos, esto tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Debemos de orar contra el pecado, debemos orar contra las concupiscencias, debemos de luchar. Como dice mi versículo favorito, desde los días de Juan el Bautista, el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Son aquellos violentos con oración, con amor, con buenas obras, frutos de la fe, que pueden luchar contra esta batalla del espíritu contra la carne. Es esta lucha que da prueba de que llevas la imagen de Dios. Porque si todos fueran carne no habría oposición, no habría lucha. ¿Ves que el principio de la imagen de Dios se encuentra en ti? ¿Puedes ver todo esto? Ciertamente llevas la imagen de Dios. Otra marca que puede caracterizar al hijo como un hijo de Dios es la inclinación. Y es que los que pertenecen a Dios aman a Dios. Es un amor recíproco. Es una marca de ser los hijos de Dios. Y este es el motivo por el cual nuestro protagonista hace todo lo que hace. Está motivado por el amor de Dios. Él agradaba a Dios porque era un esclavo comprado con la sangre de su amo. ¿Cómo no va a infundir esto, el amor, en un hombre que ve que alguien ha derramado su sangre por él mismo? Es que la idea de ser salvados por una persona que no merecía el castigo no es algo meritorio para vivir conforme al estándar que Él mismo nos requiere. Porque aquellos que persisten en su maldad, habiendo creído, están ofendiendo a Dios. No tachan a muchas personas que han ido a una iglesia, han profesado una fe, no la tachan después de hipócritas. Al fin y al cabo, es el Evangelio el que es injuriado y es blasfemado por causa de alguien que no era su hijo. Pues así más nosotros que somos hijos debemos de vivir conforme a lo que estamos mandados. Estamos llamados a vivir conforme a nuestra naturaleza. Es la justificación lo que nos hace vivir conforme
a nuestro llamado, porque somos justificados por Dios, el único sabio y verdadero. Y esta doctrina verdadera hace hijos verdaderos. Ay, vale, es otra. ¿No hay más? Uy, a ver, para atrás. No, pues no pasa nada. Es igual, déjala ahí. Déjala ahí. La justificación es una obra de gracia. El juez justo absuelve a los herederos de la culpa, ¿no? Es una obra maravillosa la justificación, porque yo, siendo pecador, siendo culpable, muere el juez justo y él paga mi condena. La regeneración es la nueva criatura. En la regeneración, nuestra nueva criatura cambia todas las facultades. Lo que antes deseábamos en lo mundano, ahora lo rechazamos. Cuando antes odiábamos a Dios, ahora lo amamos. Es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es como si un muerto volviera a la vida, como Lázaro, como si un sordo recibiera la audición o un ciego la vista. Como entonces nosotros, siendo justificados, siendo una nueva criatura, podemos vivir todavía como el antiguo hombre. ¿Cómo puede entenderse que dentro de una persona puede haber simultáneamente una antigua y una nueva naturaleza? Luz y oscuridad, vida y muerte. Y es que cada una se esfuerza por salir sobre la otra. No existen quizás una ilustración o algo que podamos ver claramente sobre esta dualidad, pero lo que sí puedo decir que uno no debe deducir su regeneración, lo que es la nueva criatura, por el grado de perfección, porque nunca vamos a ser perfectos en esta vida. Debemos deducir la regeneración por su autenticidad. Y es que el deleite, Dios es el deleite del hombre regenerado. No puede estar sin Dios. Desea estar unido a su voluntad y evitar lo que él odia. Encuentra el deleite en hacer lo que Dios hace y se deleita y le agrada. Como nosotros, siendo nuevas criaturas, seguimos persistiendo en hacer lo que a Dios no le agrada. Aunque sabemos, y acabo de repetir, que es la autenticidad. Pero como dice la palabra, esforcémonos en nuestra salvación. Y es que la vida espiritual, la doctrina verdadera, hace hijos verdaderos. Estábamos la justificación, la regeneración, la batalla contra el espíritu. Y ahora, por último, la vida espiritual genera un tipo de confianza. Porque antes quizás nos estábamos atrayendo y poniendo nuestra confianza en el oro, en el dinero, en nuestros coches, en cosas que son vanidad y solo engendran problemas, porque puedes tener un Ferrari un día, pero al siguiente puede estar averiado. En cambio con Dios, Dios nunca está averiado. Dios siempre es perfecto. El Señor nunca cambia. Él es justo siempre. Él es amor siempre. El hombre regenerado renuncia a toda la vanidad y se vuelve al Señor Jesucristo.
Su Dios es un Dios reconciliador, omnipotente, sabio, fiel. Y puede entonces decir el hombre regenerado: yo creo en aquel, yo confío en aquel que es poderoso para guardarme sin mancha. Porque bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Su regla es la ley de Dios, y la observa estrictamente con las cosas pequeñas y las grandes. Y aunque cae en pecado, no se queda en el suelo. No se permite libertades, no da pie a la tentación. Está dedicado a practicar las virtudes, la humildad, la mansedumbre, la paz, la ayuda, el amor, la tolerancia. De esta manera se muestra la piedad tanto a los convertidos como a los inconversos. Es, al fin y al cabo, las marcas de nuestra filiación lo que pueden mostrar a otros lo que es Dios. Consideremos todo esto, y examinemos nuestros corazones y las obras de Dios. Consideremos todo esto, y al hacerlo examinemos nuestros corazones y nuestras obras en la presencia de Dios omnisciente. Y consideremos y lleguemos a la conclusión de que si hemos sido convertidos de verdad o no. Es así como vive un esclavo de Cristo. Porque es una maravilla renunciar a todo eso que para el mundo es tan exitoso, para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Quién quiere vivir como antes de Cristo? Nadie quisiera vivir como la antigua criatura que éramos. Entonces, ¿por qué seguimos? Lo repito otra vez. ¿Por qué seguimos siendo nuevas criaturas viviendo como viejas criaturas? Porque es maravilloso ser el esclavo de Cristo. Porque Él es un buen amo. Es aquel que da la vida por nosotros. Es el esclavo, la mejor designación, la autodesignación que se hacen los apóstoles. Lo afirma Santiago, lo afirma Juan, lo afirma Pedro, lo afirma Judas. Se usa más de 250 veces para referirse a los creyentes en el Antiguo Testamento. Entonces podemos entender que Dios quiere que nos veamos como esclavos. Ya estoy acabando. Pero, ¿qué significa ser un esclavo en el sentido bíblico? Y para ello tomo de un gran libro de John MacArthur, Esclavo, los 5 paralelos entre el cristianismo bíblico y la esclavitud. El primero es propiedad exclusiva. Cuando vemos las películas de los americanos sureños, el negro o el esclavo siempre es propiedad de una sola persona, no es de dos. Así también somos nosotros esclavos de Cristo. Porque ustedes no son dueños, propios dueños, fueron comprados por un precio. Fuimos comprados por un precio y le pertenecemos a aquel que ha pagado ese precio. Entonces, si hemos sido comprados por precio, honren a su cuerpo, a Dios. Porque esta propiedad exclusiva también conlleva una sumisión completa. Esto también es lo que se conoce como la teología del señorío. No podemos ser propiedad de Cristo y no ser sumisos completamente a Él. Debe de gobernar Él nuestra vida. Él no puede ser nuestro Salvador sin ser nuestro Señor. Y en tercer lugar, el esclavo y el cristiano tienen una singular devoción. Ningún esclavo obedece a otros amos, porque su principal preocupación es hacer la voluntad de la persona a quien pertenece. Porque nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Y por último, en cuarto lugar, el esclavo tiene total dependencia de su amo. Tiene total dependencia para las necesidades básicas. Tiene total dependencia para vivir
conforme y completamente en dependencia de su maestro. Y ahora sí, últimamente, el esclavo es responsable de su amo. Somos responsables delante de Cristo y un día le daremos cuentas cuando nos encontremos cara a cara con Él. Es la esclavitud de Cristo la que nos hace atender a las advertencias de Pablo en Gálatas y a tantas otras palabras en la palabra de Dios. Es la esclavitud que nos hace ser conformes a la imagen del Hijo de Dios. Es la esclavitud por la que no agradamos a los hombres, sino a Cristo. Es la esclavitud en Cristo por la que hacemos todo por Él y para Él. Y ya para acabar, como siempre, me gusta un versículo. Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo amo a mi amo. Que el Señor os bendiga. Amén.